Como hemos revisado, la decisión de la Asamblea respecto de la Ley de Datos Civiles no estuvo exenta de la controversia. Voceros de varios colectivos LGBTI han anticipado que una vez que la nueva normativa entre en vigencia, presentarán demandas de inconstitucionalidad. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. René Casa, dirigente universitario, secretario de la Asociación de Ligas Deportivas y Universitarias del Ecuador, asambleísta de Pichincha por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Asambleísta Casa, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, un gusto estar aquí en la televisión legislativa, gracias. Bueno, finalmente luego de un buen tiempo, finalmente este proyecto de ley llegó al segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, se ha aprobado durante esta jornada y allí varios elementos que concitaron la atención y varias también las modificaciones que sufrió respecto del informe para segundo debate que aprobó la Comisión de Gobiernos Autónomos. Sí, yo creo que cuando se aprobó en la Comisión de Gobiernos Autónomos el informe para el segundo debate, estaba también implícito y explícito también algunos temas que habían sido motivo de este debate. Y por esa razón, posterior a la aprobación del informe, muchos asambleístas empezamos también a recoger algunos criterios y pedimos al compañero presidente de la comisión, que iba a ser el ponente de este anteproyecto, para que permita también incorporar algunas observaciones que considerábamos eran necesarias para que la ley cumpla esos objetivos o más bien el objeto fundamental con el que nosotros lo hemos planteado, ¿no? En cuanto a los cambios, perdón si me permites, ¿qué pasó finalmente con esta posibilidad o esta opción de que se cambie el término sexo por género en el documento de identidad? ¿Cómo quedó finalmente? Bueno, en estos momentos el documento único de identificación va a constar en el campo sexo, pero lo que sí está también determinado es que, de acuerdo a la autodeterminación de las personas, pasados los 18 años, puede cambiarse este término sexo por género y puede ser masculino o femenino. ¿Por una sola vez? Por una sola vez, eso sí. Ya, pero ¿se mantiene la idea inicial que sea optativo? Es decir, cumple 18 años y escoge o sexo o género, ¿se mantiene como opción? Bueno, eso es lo que permite en estos momentos la ley. O sea, a los 18 años, por una única vez, las personas pueden, de acuerdo a su autodeterminación, solicitar el cambio de sexo por género, en este caso masculino o femenino. Y también, eso también permitiría para que puedan cambiar de nombre si es que esto así ha sucedido, ¿no? ¿Y qué opina usted, asambleísta, respecto de esta crítica que se formuló, sobre todo durante el curso del debate, respecto de que sería discriminatorio esta opción en este caso? Bueno, hemos tratado de que la ley responda a los principios constitucionales con respecto a la identidad. Esto significa la confidencialidad y también la no discriminación. Ha sido una de las, nosotros dentro de las propuestas diferentes que habían llegado a la comisión, analizamos diferentes aspectos. Uno de ellos, la determinación cuando el niño, por ejemplo, cuando está recién nacido, ¿cómo determinamos o cómo vemos, digamos, le damos validez a su autodeterminación? Porque él no tiene, cuando está recién nacido hasta los 18 años, él no va a tener la voluntad de decir, bueno, yo escojo esta opción, me autodetermino por esta naturaleza. Masculino o femenino. Masculino o femenino, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que buscar en estos momentos, si es que no está totalmente, digamos, salva esta situación en la que nos encontramos, pero al menos cuando se inscribe, digamos, el niño, lo que tiene que hacer la persona que lo atiende en el centro de salud es determinar biológicamente si es, o sea, hombre o mujer, ¿no? Y ese va a ser el registro único de identidad que tenga en estos momentos. ¿Cuáles fueron las razones que valoró la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos que usted integra para modificar la concepción tradicional de cédula de identidad o de ciudadanía y migrar a un documento con una denominación como la que, por ejemplo, uno conoce en Colombia, el DNI, documento de identificación? ¿Por qué este cambio de denominación? Sí, ahí sí yo creo que también pesa mucho estas otras legislaciones comparadas de otros países, ¿no? Este documento nacional de identidad lo que hace es precisamente no ser un
un documento de identidad, sino de identificación. Es decir, al portador lo que identifica es la persona que es, quien lo porta, y de esa manera diferenciamos la identidad que está en los registros de la Dirección Nacional de Gestión de la Identidad y de Datos Civiles. Son estos otros registros que conforman la globalidad de la identidad. Es decir, este es un documento básico de identificación de la persona, ¿no? ¿Qué elementos contendrá este documento, tomando en cuenta que también se producen cambios? Sí, ahí también creo que ha sido hemos tenido que acoger también muchas inquietudes que habían surgido alrededor de los datos que van a estar ahí en el documento de identificación, este DNI, ¿no es cierto? Veíamos de que puede ocasionar muchos problemas en cuanto a que la vida diaria de las personas, cuando se va a hacer trámites de carácter comercial, trámites de carácter civil o inclusive trámites ya de carácter comercial, la costumbre o la necesidad de verificar las afirmaciones. Yo ponía como ejemplo, cuando los menores de edad viajan con los niños, automáticamente, o sea, para poder verificar eso, o sea, se necesita que haya un documento que identifique que verdaderamente quiénes son los que viajan con ellos, son los padres. Entonces, esos datos que estaban, digamos, fuera en el informe, vimos de que era necesario, y yo lo había planteado en el día de hoy en el debate, de que se incorpore, por ejemplo, los datos de los padres tienen que estar de todas las personas menores de edad, ¿sí? En el otro caso, el estado civil, que también hay una serie ya de complicaciones directas cuando se están ejerciendo algunas actividades que involucran a la pareja, ¿no? Entonces va a haber ahora en estos momentos también estar el campo del estado civil y el nombre del o la cónyuge. ¿Sí? Eso se va a mantener. Se mantiene. Porque hoy la cédula tiene el estado civil y el nombre del cónyuge o de la cónyuge. Así es, y eso también va a estar en el documento nacional de identidad. Se incorpora también el tipo de sangre. Se incorpora el tipo de sangre y se incorpora también la voluntad de que es o no es donante. Más bien, o sea, que no es donante, porque lo que determina la ley... Es que todos somos donantes, todos somos donantes digamos mientras que no lo digamos, y eso lo tiene que estar especificado. Sobre ¿no? la vigencia del documento asambleísta, el informe para segundo debate hablaba de 5 años. Las observaciones finales, lo que se incorporó, se determinó que sean 10 años. ¿Y qué va a pasar una vez que la ley entre en vigencia con quienes ya tenemos la cédula de identidad? Los documentos que están en estos momentos, que a la vez son 2, porque todavía duran hasta el tiempo de vigencia que está establecido en este documento, en la cédula de identidad. Es decir, que si entra la ley, no tengo yo mi documento de identidad que canjearlo antes de que caduque. Así es, no es obligatorio que la persona que tenga en estos momentos una cédula, vean sea de las antiguas o de las nuevas, tiene el tiempo de vigencia hasta el 2020, ¿sí? No es necesario que pueda cambiar a su documento nacional de identificación. Se continúa la validez de los documentos. ¿Sí? El tema de la instrucción educativa, ¿también se elimina finalmente este documento? Sí, la instrucción, eso sí, no va a ir en el documento nacional de ¿Y identificación. qué, por ejemplo, cuáles fueron las consideraciones que valoró la comisión para eliminar del documento de identidad la frase instrucción educativa? Sí, o sea, por un lado que estos son datos personales que son de carácter privado, y entonces dentro de ese principio de confidencialidad, eso es lo que determina. Estos datos de la instrucción están en el registro único de identidad, que a través del sistema tecnológicos, que lo tienen la misma validez que los documentos escritos, se puede comprobar o verificar, digamos, en el momento que requiera para algún trámite. Pero siendo de carácter privado, o sea, lo que se veía que no es indispensable que conste ahí en el documento, por cuanto si es que la persona quiere o alguien quiere verificar en este caso su grado de instrucción, lo que tiene que hacer es, con el lector que tiene cualquiera de las instituciones, puede detectar, digamos, toda la información que se requiera. Esto es una de las normas que existe en la ley, ¿no? La validez de los documentos electrónicos como un documento físico. Sobre la incorporación de la autodeterminación intercultural, ¿qué sucede allí, asambleístas? Fue una propuesta que formuló la asambleísta Betty Jerez.
Sí, que nosotros compartimos también, ¿no? O sea, ya desde el punto de vista que son los planteamientos que surgen, realidades que se van dando, decía la asambleísta Betty Jerez, de que en estos momentos, cuando nosotros tenemos la posibilidad de autodeterminarnos por estas consideraciones, pueblos y nacionalidades, entonces lo que necesitamos es de que eso conste explícitamente en el documento para que se pueda verificar, por cuanto hay mucha gente que puede abusar de las condiciones de preferencias que existen en otros momentos con respecto a estas afirmaciones positivas en favor de los pueblos y nacionalidades. Pero, o sea, eso también en el texto de la ley quedó muy establecido que, por ejemplo, que inclusive para las fotografías se tiene que considerar, digamos, estas preferencias, estas autodeterminaciones, de tal forma de que esto quede explícito, digamos, dentro del documento nacional de identificación, ¿no? En 30 segundos para terminar simplemente, ¿qué va a pasar con el registro civil, con el organismo llamado registro civil en el futuro? El organismo de registro civil, veámoslo de esta forma, se transforma en Dirección Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Todo lo que ha venido funcionando, digamos, bajo el parámetro, bajo las leyes del registro civil, se asimilan a esta Dirección Nacional que, o sea, lo que va a tener, digamos, es una ampliación de sus capacidades, de su forma de, se le amplía la gestión que tiene que realizar. Por lo tanto, o sea, no existirá, digamos, dentro de la institucionalidad, ya los diferentes, o decir, no es que se desaparece el registro civil, sino que migra a esta Dirección Nacional de Gestión de la Identidad y de los Datos Civiles. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias. Muy amable. René Casa, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos y Descentralización, haciendo justamente una valoración de una parte del contenido del proyecto que fue aprobado durante la jornada de este jueves en el Pleno de la Asamblea.